¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Si me estás escuchando en Spotify también, muy bienvenido. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué tan consciente eres de ti? ¿Qué tan consciente eres de tus pensamientos? ¿Cómo te afectan? ¿Cómo te sientes cuando te enfrentas a una situación? ¿Cómo eres capaz de, de tomar decisiones? ¿Eres consciente de esas cosas? ¿O eres una persona que finalmente actúa como de forma piloto automático y avanza por la vida sin darse a entender o a pensar o a detenerse a ver cómo le influyen o le impactan todo lo que pasa alrededor? ¿Cómo tus emociones te influyen? ¿Cómo esos pensamientos negativos o positivos actúan o tú te sientes más bien cuando pasan enfrente tuyo o finalmente sientes o cómo actúas más bien? ¿Cómo son esos sentimientos y finalmente cómo ese nivel de conciencia lo vas desarrollando? ¿Eres una persona que tiene un nivel de conciencia alto o tiene un nivel de conciencia bajo? ¿Te lo has cuestionado alguna vez? El nivel de conciencia tú lo empiezas y lo puedes trabajar todos los días. Y el nivel de conciencia finalmente es cómo tú te enfrentas a la vida. Cómo eres capaz de dirimir, cómo eres capaz de responder, de darte cuenta de lo que te está pasando, de tomar soluciones, de tomar acción en relación a distintas cosas que pueden estar pasando en tu vida. Y es importante que lo entiendas. Es importante porque muchas veces vivimos bajo un entorno o en un entorno que te puede obviamente pasar a llevar, un entorno que te puede llevar, te puede arrastrar, y tú no puedes tomar decisiones, o no tomas decisiones, mejor dicho. Y ese entorno hace lo que quiere contigo. Y tú todos los días te das cuenta que finalmente vales muy poco, no te valías con tus acciones, tus valores están por el suelo y no tienes conciencia de lo que está pasando. Y eso es muy común porque tu nivel de conciencia, si tú no lo has trabajado, si tú no estás consciente de lo que estás haciendo todos los días, tu vida puede pasar eternamente y no vas a tener ningún resultado, no va a pasar nada porque tú no estás trabajando en ello. Entonces es importante que entiendas lo que te estoy comentando. El nivel de conciencia tú lo puedes desarrollar a medida que vas leyendo, a medida que te vas enfrentando a distintas situaciones, cómo vas tomando responsabilidades, cómo te sientes más seguro o menos seguro frente a distintas situaciones, si tienes problemas, cómo enfrentas esos problemas, cómo esas acciones o las, más bien, las distintas decisiones que tú tomas, que van a llevar obviamente a acciones, avanzan o te ayudan a avanzar o no te ayudan a avanzar en tu vida. Entonces, cada cosa que tú haces tiene obviamente una repercusión. Y ese nivel de conciencia que tú tienes para tomar esas decisiones es muy importante porque finalmente es lo que te hace crecer, es lo que te hace pararte frente al mundo y darte como el espacio, el tiempo para tú ir mejorando. Son decisiones, son emociones y obviamente que todos los días estamos influenciados, como te decía, por nuestro entorno, y ese entorno obviamente nos impacta. Pasan cosas en tu cabeza, pasan cosas en tu mente que tienen relación en donde tú vives, a tus familiares, a tu entorno, a tus amigos, y eso te va afectando cómo tú vives. Entonces cuando tú tienes un desarrollo de conciencia, ese nivel de conciencia tú lo empiezas a trabajar, te sientes más capaz de enfrentarte al mundo. Entonces ya no es como que te pasan por encima, ya no andas en piloto automático, ya puedes tomar decisiones, empiezas a trabajar por ti mismo, tomas y haces cosas que son realmente para ti. Entonces esa responsabilidad, los valores empiezan a tomar importancia, los hábitos que tú tienes a diario obviamente tienen relación con lo que tú quieres conseguir. ¿Por qué? Porque ese nivel de conciencia al final te está ayudando como una guía para tú enfrentarte y avanzar en tu propia vida. Entonces es muy importante lo que te estoy comentando. Posiblemente nunca lo habías tomado en cuenta, nunca lo habías entendido, pero ese nivel de conciencia que tú tienes hoy en día, cada vez que tú vas creciendo y cada vez que te vas desarrollando y cada vez que vas tomando nuevas decisiones en tu vida, obviamente que lo vas trabajando. Y esos malos pensamientos que puede ser hace 2 años te impactaban tanto o influían tanto en tus decisiones, hoy en día cuando vas entrenando tu mente y vas trabajando, leyendo, escuchando o, por ejemplo, no sé, siguiendo una persona que tú no encuentras que te inspira, vas mejorando. Entonces esas decisiones finalmente ya las vas seleccionando mejor, ya vas tomando obviamente control de tu vida y vas mejorando. Eso es lo que quiero que entiendas, que
A medida que tú vas trabajando todos los días y vas mejorando tus hábitos, por consecuencia tus acciones también van a ir mejorando y por consecuencia los resultados también van a ir avanzando y mejorando. Entonces, el nivel de conciencia creo que es clave y yo la verdad me he interiorizado y me he esforzado en este último año en hacerlo crecer, en construirlo, en mejorarlo, porque todos los días nos vamos a enfrentar a distintas situaciones, todos los días vamos a tener problemas, todos los días van a aparecer dificultades en el camino. Piensa tú que tú vas navegando todos los días y muchas veces van a haber marejadas, van a haber olas que no vas a saber cómo enfrentar, pero al final del camino es solo crecimiento, porque van a haber fracasos, van a haber problemas y esos problemas te van a ayudar muchísimo a poder crecer. Entonces, ese nivel de conciencia que tú vas todos los días mejorando y vas construyendo va a empezar a ayudarte a tomar mejores decisiones. El nivel de conciencia tú lo empiezas a trabajar leyendo literatura relacionada, no sé, a desarrollo personal, o escuchando podcast, o como te decía, trabajando con un coach que te enseñe a trabajar tu mente, a mejorar, a elevarte. Y esa forma que tú tienes de repetidamente en el tiempo avanzar y mejorar, te va a ayudar a, como te decía, a encontrar esos objetivos que tú quieres. Pero tienes que desarrollar tu mente, tienes que trabajar ese nivel de conciencia todos los días. Porque, por ejemplo, los problemas van a llegar. Van a haber problemas que si en tu trabajo, no sé, te pongo un ejemplo, vas a empezar a cuestionar todo. Y todo por tu mente. Cuando tú ya empiezas a elevarte en tu nivel de conciencia, obviamente que van a aparecer nuevos demonios, van a empezar a aparecer nuevos problemas. Y tú tienes que saber enfrentarlos, tienes que saber cómo tomar decisiones, tienes que saber que esos pensamientos negativos que van a aparecer en tu mente los vas a tener que manejar de una cierta forma. Porque antes capaz no los tenías, te daba lo mismo, avanzabas por el mundo sin tener noción de lo que pasaba a tu alrededor, sin ponerte a pensar qué es lo que pasaría si tal cosa, o te daba exactamente lo mismo porque no tenías un crecimiento de esa conciencia que era finalmente, o lo que hoy en día, digamos, te está resonando en la cabeza. Entonces, siempre te va a hablar la conciencia. Tu conciencia te va a decir por qué camino ir, si es que estás haciendo las cosas mal. Muchas veces no la escuchas porque no quieres, pero la conciencia siempre te está hablando. Cuáles son las cosas que tienes que hacer, sabes perfectamente a qué hora te tienes que levantar, sabes perfectamente cómo tienes que enfocarte en tu trabajo, sabes perfectamente que tienes que poner el triple de trabajo cuando eres un flojo y eres un vago. Entonces, es solamente escucharlo, pero cuando tú empiezas a enfocarte, a trabajar tu mente, ya empiezas a hilar muchísimo más fino. Entonces esa conciencia te va a ayudar, ese nivel de conciencia, a tomar decisiones importantes, a que los pensamientos, por ejemplo, negativos no te influyen, no te impactan tanto. O cómo mover tu mente a las situaciones positivas, cómo sacar siempre cosas positivas de las cosas, de los fracasos que puedas tener en tu vida. Entonces vas sabiendo manejar las distintas situaciones de tu vida y eso es importantísimo porque vas a ir creciendo. Eso es lo que quería en este video, era darte a entender que tú hoy en día puede ser que te dé lo mismo todo, como te decía, andes en piloto automático, no tienes idea de qué es lo que está pasando por tu cabeza, no cuestionas nada, no tienes objetivos, no tienes metas, pero cuando te das cuenta que hay gente que tiene más cosas que tú, tienes que empezar a investigar, te tiene que asaltar un poco, como ponerte un poco más curioso, empezar a entender por qué es lo que está haciendo, cómo piensa, cómo son los pensamientos negativos que tiene, cómo los maneja. Entonces, por eso es importante que una persona te ayude, que te guíe. Si tú no sabes cómo hacerlo, toma un coach. Ese coach te va a ayudar, te va a totalmente a guiar en cómo pensar, en cómo enfrentarte a distintas adversidades, porque las vas a tener en tu vida. Todo el mundo tiene objetivos, todo el mundo tiene metas. Y esas metas, cuando tú las vas cumpliendo, aparecen nuevas cosas, aparecen más problemas, siempre hay bajos más bajos, luego de eso van a haber altos más altos, pero tienes que saber cómo navegar en ese camino, en ese mar, porque siempre van a haber problemas. Entonces, si tú no tienes un nivel y un desarrollo de conciencia alto, no vas a poder enfrentarte a esas situaciones. Entonces, es como si te dijera, mañana tienes $1.000.000 en tu cuenta. Si tú no tienes noción de la plata, si tú no sabes cómo administrarla, si tú no tienes un mínimo de conocimiento financiero, vas a botar esa plata en 2 minutos. Entonces, hay personas que les pasa eso, que crecen, pero como no tienes un desarrollo de conciencia alto, como no tienes noción de lo que significa tener esa cantidad de plata, se van a pique. Porque es muy fácil botar la plata, porque no sabes controlarlo. Entonces,
Tú tienes que ir de a poco, trabajando, cultivando, tienes que ir sembrando distintas semillas que te van a ir obviamente armando el camino. Y la construcción de tu conciencia es exactamente lo mismo. Ese nivel lo vas trabajando de a poco. Para cuando te enfrentes a esos problemas, cuando te llegue mucha plata, o cuando tengas que tomar decisiones importantes, o cuando tengas que manejar con gente, o trabajar con gente, las relaciones humanas, recursos humanos, todo eso tienes que saber enfrentarlo de una cierta manera, porque es parte del proceso. Entonces, quiero que entiendas eso. Ese nivel de conciencia tú lo puedes trabajar a diario. Y lo tienes que hacer. Es repetición diaria, es constancia a diario. Porque si no, es muy fácil dejarse estar. Es muy fácil, es igual que un músculo. Si tú un músculo no vas al gimnasio todos los días y rompes la fibra, no va a crecer. Entonces pasa lo mismo con tu mente. Si tú constantemente no la estás trabajando, no te estás enfocando en las cosas positivas, no tienes una actitud positiva para enfrentar tu vida y empiezas a sacar lo positivo de todos los fracasos que tú tienes, no vas a crecer. Entonces tienes que trabajar todos los días en eso. Y es así como vas construyendo tu nivel de conciencia. Vas trabajando, vas tomando decisiones, vas viendo si la decisión que tomaste o las acciones que estás tomando hoy en día te están acercando a tus objetivos. Si no, tienes que cambiar. Tienes pensamientos, cómo eso te afecta en tus emociones en tu estado de ánimo. Si te sientes mal o te estás levantando desanimado o agobiado por lo que estás pasando, ¿cómo enfrentas ese agobio? ¿Ves que todo el tiempo tú puedes ir obviamente trabajando, mejorando y vas probando? Eso es lo que tienes que empezar a hacer. Guíate por una persona, deja que te ayude, escríbeme a mi Instagram si tienes alguna duda. No tengo ningún problema con ayudarte, @alamosr. Pero tienes que empezar a entender que la mente es un músculo o un área que tú tienes que realmente trabajar a diario para poder crecer, para poder avanzar. Porque tú puedes desarrollar todas tus áreas si quieres, pero si no tienes una mentalidad clara, si no tienes un enfoque, un propósito de lo que quieres realmente conseguir, no vas a poder avanzar, porque también la tienes que trabajar. Espero que te haya gustado mi video, dale un like, ayúdame con una suscripción y nos vemos en un siguiente video. La verdad es que todo lo que estoy haciendo es para ayudarte y ojalá que así sea. Da en tus comentarios si te está gustando, si te sirve, porque para mí me gusta hacerlo y lo voy a seguir haciendo en el tiempo y vas a tener obviamente mi video ahí todos los días. Mucha suerte, un abrazo.